Bueno, como decía, yo me llamo Carlos, ¿vale? Yo soy licenciado en química, hice el máster en su día, él fue profesor mío, aunque ya parezco yo más viejo que él, cabrón. De un accidente. Y lo que en este taller pretendíamos, soy representante también del laboratorio de Himalaya, y se pretendía hacer un taller tocando una materia que quizá se da un poco superficialmente en los másters y es efectivamente un contaminante, y digo contaminante, bien viéndolo como agente químico o agente físico, que diría no, pero la termología es agente físico, ¿no? Eso es lo que diría todo el mundo, ¿no? Es que no, a ver, ¿qué dice este tío? Lo que vamos a ver son parámetros físicos, ¿vale? Pero también vamos a estudiar un parámetro químico. Porque ¿cuál es el componente químico que casi se cuantifica en el reglamento de los lugares de trabajo? ¿Lo conocéis? El 486 del 97, el Real Decreto del lugar de trabajo. Ahí hay un valor límite de un compuesto químico que está ahí en ese decreto. ¿Alguien no lo sabe? Mira, sinceridad, yo tampoco lo sabía. Hasta que te pones y te fijas y dices, coño, limitan la humedad relativa. Y la humedad relativa es la cantidad de agua en el ambiente. Es lo mismo que un VLA, como ha preguntado antes Carlos, que la sílice, ¿no? Que está ahora en 0,05. Es un compuesto químico y el agua no lo es. Sí. ¿Que la sílice tiene más mala fama? Sí. ¿Que el agua es más inerte? Sí, pero que puede hacer mucho daño, ¿eh? Porque os aseguro que si te inoculan por vía oral 5 litros de agua, te matan. Eso está claro, te matan. Los procesos osmóticos del cuerpo humano reventarían todo el sistema metabólico nuestro, ¿vale? Evidentemente eso no va a pasar. ¿A qué no lo tenemos? A que efectivamente el agua en el ambiente nos puede dar ciertas molestias que en este caso se traducen en parámetros físicos, ¿vale? Con la clase que vamos a dar hoy son pequeños matices para intentar hacerlo entender en 60 minutos el acercamiento hacia esos conceptos que estamos acostumbrados a estudiar. En los máster, cuando nos dicen y nos hablan del tema del estrés térmico, toma por culo, y ya todo el mundo hace la temperatura húmeda, la temperatura seca, la temperatura de globo, y luego que si la velocidad del aire, que si el índice IMV, que si el PPD, que si aplico el método Fanger, y te hacen un mejunje ahí guapo, que tú te dices, hostia, no me he enterado de nada. En el Real Decreto 486 te limita unas temperaturas, bien sea para ambientes sedentarios o bien sea para ambientes con cierto movimiento. Esa temperatura que pone ahí, ¿en qué escala está? ¿En grados? Bien, entonces vamos a empezar el primer concepto. Me has puesto a huevo didácticamente, porque cuando pone un cerito con una C, no es grado centígrado, es Celsius. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin también es centígrada. Empieza distinto, pero la 0K, que nuestros amigos los británicos, los guiris, dándonos por culo, lo ponen, ¿no? Aparte, sabéis que en el sistema internacional el Kelvin es el que manda, el cero absoluto. Pero la escala Celsius es la que ponen en la C pequeñita. Ojo, en el decreto, ¿a qué temperatura se refieren? Porque ya como higienistas o como técnico de prevención tenemos que dar un paso más. La temperatura no se puede estudiar solamente con un número. Y ese número sin identificar. Eso prueba que los que hicieron el Real Decreto, evidentemente muy higienistas no eran. Porque esto estamos hablando de una teorización ya de muchísimos años para atrás, y donde agencias como la CGH americana o la ASRAE, la agencia americana que se dedica a estudiar el confort térmico en habitabilidad, no tanto para prevención de riesgos laborales, pero más para el tema de diseños en edificios y optimización energética, ¿vale? Porque ahí viene la otra parte del tema, la gran pelea. ¿Optimizo el tema energético de lo que me cuesta enfriar o acalorar un aire en un ambiente habitable? ¿O teorizo sobre la optimización de que ese tío que está trabajando, cómo lo estudio para que trabaje en las mejores condiciones óptimas? Y hay una pelea, ¿no? Es, digamos, la CGH y la ASRAE. Si eso lo miráis, si estudiáis esas fuentes de datos, veis que hay miles y miles de páginas. Pero para estudiarlas, sí tienes que tener muy claro los conceptos de diferenciar lo que es una temperatura seca, lo que es una temperatura húmeda y lo que es una temperatura de globo.
Porque esos 3 parámetros aparecen luego en todos los métodos. Porque antes decían, si yo quiero saber si un trabajador está expuesto a sílice y si se supera el VLA, ¿cómo hago? Pues le enchufo el ciclón que ha explicado Carlos, que es el método que tenemos aquí, le pongo el filtro, el laboratorio te dice, han salido pues 2,5 miligramos metro cúbico de fracción respirable. ¿Está por debajo de 3? Sí. Andando fuera, toma por culo. Sílice, ¿lleva sílice esa fracción respirable? Sí. ¿Cuánta sílice? Pues mire, de los 3 miligramos que había en metro cúbico, pues había 0,03. Ah, vale, está por debajo del límite, que antes era 0,1, cuarzo alfa, y ahora lo han partido por la mitad. En el régimen laboral. Porque en minas, que aquí tenemos un representante de minas, los mineros son más chulos, dijeron, a tomar por culo, nosotros no hacemos caso, y seguimos con nuestro valor límite. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los mineros lo tienen dentro de un Real Decreto. Es una orden ministerial, la 2.0.02, y ahí ese valor viene en ley. Sin embargo, lo que dijo Carlos es una recomendación, un VLA. No es rango de ley, con lo cual los de mina han dicho, paso 4 kilos. Entre otras cosas también porque menos de 0,1, mantener esos niveles en una mina donde estás explotando un granito o estás explotando una veta de arenisca, es muy difícil mantenerla. Pero vamos, no me enrollo porque esto no es nuestro tema. Vamos a la temperatura. En la mina también hace un calor que te cagas, pero son ambientes muy extremos. En una oficina es un ambiente donde se estudia el confort. En otro ambiente, en un obrador de una panadería, tiene otras condiciones. En una cámara frigorífica, donde los tíos trabajan a menos 5 grados, que vamos los gilipollas, los técnicos que me dicen, vamos, ¿dónde te que medir con esto? Cuando no te das cuenta que estás a menos 5 grados, que ya esto no vale para nada, porque el agua que le has echado a la temperatura húmeda se congela. Y ahora te dices, hostia, ¿verdad? Me cago en la puta. Y más de uno ha hecho el paripé. Allí, con gafas empañadas, en medio de la sala, una cámara frigorífica. Y los trabajadores ahí sufren mucho, ¿eh? Bueno, pues para eso hay ciertos métodos a aplicar. El método primero que nos han enseñado es el método famoso del WBGT, ¿no? Donde la W, la B, la G y la T es un acrónimo. Wet, húmedo, bulb y globe temperature. Es decir, estudia la temperatura húmeda y la de globo, la radiante y la húmeda. Es decir, la pelota y esta de aquí. Pero nosotros tenemos otra más que es simplemente un termómetro libre. Eso es lo que siempre teníamos en casa, un termómetro pegado en la pared y dice, coño, hay 35 grados, joder, qué calor. Pero ese calor a lo mejor en Sevilla estaba a 38 y dice, coño, no sudo tanto, algo pasa. Esos fenómenos son los que nos atañen. Si tuvieras tú una estructura para medir eso, podrías sacar más conclusiones, ¿vale? Aquí en la hojita que os he dado, atrás viene una tabla que a mí que está muy chula, ¿vale? Y dice, espérate que le han dado. Que tú primero tienes que determinar si hay una posible situación de estrés laboral, ¿vale? Si esa situación de estrés laboral tú la puedes parametrizar con el índice WGT, que es calcular la temperatura húmeda, la seca y la radiante, con un aparato que te va a dar los 3 parámetros, eso lo aplicas tú a una ecuación, la típica, el WGT de interiores, 0,7 por la temperatura húmeda más 0,3 por la globo. Y el WGT de exteriores, donde ya mete en juego la temperatura seca. Esos números que tú sacas una temperatura, un índice, mejor dicho, que es la combinación de las temperaturas, y ahora en función de lo que el tío gaste metabólicamente, sacas en un eje cartesiano la posición de ese punto de equilibrio de ese trabajador. ¿Vale? En el cipotín aquí en la portada tenéis la curva de equilibrio de la ISO que marca el WGT, que es la 27243. Entonces eso es lo primero que un técnico de prevención haría a la hora de estudiar un problema de termología en un puesto de trabajo. ¿Cómo evalúo? Hago el cálculo de la temperatura húmeda, la temperatura seca y la temperatura de radiante. Calculo el índice WGT, ¿vale? Eso cualquiera de vosotros lo hace con una Excel, perfecto, chulísimo. Y ahora, en el eje de abajo, ¿cuál era? ¿El de abscisa o el de ordenada?
Dijo puta, eso siempre no digo yo, coño, pues siempre me equivoco, es de abscisa. Pues donde pisa es abscisa, ¿vale? Con esa regla mnemotécnica ya eso no se me olvida. Entonces, el eje de abscisas es el gasto metabólico. ¿En qué consiste? En que tú tienes que sumar a un operario qué gasto metabólico en energía genera. ¿Vale? ¿De qué depende? Depende de su consumo metabólico propio, ¿vale? No es lo mismo un tío de 2,5 metros de alto con 44.000 kilos de músculo que un hombre pequeño, no es lo mismo, eso está tabulado. Y ahora luego lo empieza a sumar. Gasto metabólico por estar de pie, por estar sentado, por andar, por cuclillar, por correr, por soplar. Hay un montón de tablas. Hay unas tablas muy chulas que te dicen, es panadero, más o menos gasta esto. Lo que pasa es que tendría que decir, ¿es panadero de Sevilla o panadero de Barcelona? Porque se mueven más unos que otros. Evidentemente tuvieron que hacer una corrección que pusieron en la tabulación metabólica de los funcionarios y pusieron 0. No es por nada, hubo críticas y lo quitaron. Porque decían que no puede ser que un funcionario, aunque fueran estáticos, tienen que gastar algo. ¿Vale? Total, cuando tú sacas... Pero si tú no eres funcionario, bueno, tú eres funcionario, ¿no? Total, coño, hay funcionarios de correo que he visto que se mueven menos que los espinetes, coño, no me jodas. Total, en el eje de ordenadas ponéis la temperatura, el índice, y en el eje de abscisas pones el gasto metabólico. Imaginaros que sale un índice de 25 grados, que está por aquí, y un gasto metabólico de 300, aquí. El punto estaría aquí. Ya has acabado la evaluación, bueno, la evaluación no, la toma de muestras, porque ahora tienes que evaluar. ¿Y cuál es la conclusión? Que este tío está muy por debajo de las curvas de equilibrio del WGT. Estoy haciendo rápidamente una supervisión de la norma, ¿vale? Entonces tú como técnico tienes que decir, o una de dos, o le metes una calefacción al tío para que el índice suba y te acerques, o le metes un petardo en el culo para que el tío se mueva más y gaste más, y se acerca la curva por aquí. ¿Habéis pillado el concepto? ¿Vale? Tristemente este método, que no es justamente la idiosincrasia del taller, porque claro, eso yo presupongo que lo sabéis todo y algunos estaréis diciendo, este gilipollas me va a contar esto, para esto no he pagado yo dinero y vengo aquí a aguantar al pollardo este. Este es el método del WGT, ¿vale? El 27243, pero si os dais cuenta, va desde 30 grados hasta 35. Ojo, ¿qué pasa si está trabajando en un obrador en Archidona, en agosto, donde marcará el índice WGT 37 o 39 grados? Se te ha salido de la lista. Entonces tienes que buscar otro método. O también, ojo, ¿qué pasa si te sale que el trabajador está en la línea de confort? Es decir, perdón, en la línea del WGT. Pero hay quejas. Eso pasa en las oficinas. Es que yo tengo calor. Y tú haces el cálculo y dices, coño, me cago en un muerto, estás justo en la línea de equilibrio. En ese caso... Hubo un hombre que hizo un desarrollo y estudió, este hombre se llama Fanger, y estudió un método de confort, que es más adaptado para oficinas. Que ahora, Fernando, si da tiempo, sí, te va a dar tiempo, da una pincelada. Y ahí en ese índice de confort, Fanger partió de una máxima. Este es el típico problema de que hay en una sala con aire climatizado, ¿no? Pones el aire, lo pongo a 25 grados. 25 se supone que es para todo el mundo, pero hay uno allí y dice, es que a mí yo tengo frío, y el otro dice, no, pero es que yo tengo calor. Y dice, tú me cago en la puta, pues a ver si nos ponemos de acuerdo. También el higienista tiene que ser inteligente. Si el que tiene frío es que porque está sentado en interior donde no hay luz, y el que tiene calor es porque está sentado pegado a la ventana y tiene el sol pegándole todo el careto, aunque esté a 25 grados la temperatura seca por convección y radiación, el tío tiene otra sensación térmica, que tú simplemente poniéndole el aparato lo vas a detectar. Porque al que está pegado a la ventana se le va a disparar la bola. Esta temperatura se va a disparar. Y el que está dentro, no. La temperatura seca es la misma allí que aquí. Pero la radiante no. ¿Vale? Total, ese método que luego Fernando va a dar una pincelada con un instrumental que tienen ellos, él partió de la base de que siempre va a haber por lo menos un 5% de insatisfechos. Yo los digo por culeros. En la curva de la distribución gaussiana, él dijo, yo parto de que siempre hay un 5%. Lo que yo tengo que evaluar, si consigo, que yo consiga que en ese sitio donde estoy evaluando, el porcentaje de insatisfechos esté por debajo de ese 5. Perdón, del 10, exacto. Entonces, eso es el objetivo a la hora de intentar aplicar ese método.
tú lo evalúas, entonces tienes que jugar con tapar la luz, tapar los focos radiantes, darle más carga al aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A la hora de analizar el problema que tenemos, tenéis que entender un concepto que mucha gente no tiene claro. Y yo sí quiero que por lo menos eso, si consigo que lo entendáis, me daré con un canto en la boca. Esto, ¿sabéis lo que es? Esto es el diagrama psicométrico, ¿vale? En todos los problemas de termología, el principal enemigo es el control, digamos, del equilibrio temperatura y humedad relativa, ¿vale? ¿Por qué? En definitiva, ¿alguien sabría explicarme cuál es el problema de la termología? El cuerpo humano, ¿por qué puede sentir disconfort? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver la humedad para que yo me sienta no confortable? ¿Eh? Bien, bien. ¿Y por qué tengo que sudar? ¿Y por qué tengo que quitar calor? Exacto. El ser humano tenemos una temperatura interior que químicamente permite todas las reacciones enzimáticas que está en unos baremos. Lo que normalmente, ¿qué temperatura tiene que tener un ser humano? 36, 37 vamos a aceptar. De temperatura interna, ¿vale? Es decir, la rectal o la de la boca o la del debajo del sobaco. ¿Vale? Esas son la medición de temperatura interna. Porque luego hay otra temperatura que es la temperatura de piel, que suele estar entre los 33 grados normalmente. ¿Vale? El cuerpo humano está generando. ¿Por qué? Porque nosotros, para hacer la oxidación de nuestras proteínas o de nuestros lípidos o de la glucosa, para captar energía y almacenarlo en forma de ATP, ¿vale? De la famosa adenosín trifosfato, es decir, convertir energía calorífica en energía química, genera calor. Y ese calor tiene que ser disipado, porque no puedes permitir que tu cuerpo llegue a un estadio de hipotermia por debajo o hipertermia. ¿Por qué? Porque si llegas a los 38, 39 grados, 40, empieza a acercarte tú a la zona de desnaturalización de proteínas. Lo que le pasa a la clara del huevo, la ovoalbúmina, como toque calor, se convierte en lo blanco que tú te comes con el huevo frito. Es decir, la proteína ha cambiado totalmente su estructura cuaternaria y ya no es funcional. Si eso le pasa a la ovoalbúmina, pues de puta madre, te come el huevo frito. Pero como le pase a la hemoglobina, la has cagado. Esa hemoglobina ya no transporta oxígeno. Y eso es un problema que evidentemente el cuerpo humano, ¿qué hace? Bascula, intenta tener herramientas para mantener siempre la temperatura que interiormente estamos constantemente generando. Porque el día que no generemos es que estáis muertos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de basculación térmica? No. El principal mecanismo de basculación térmica es los capilares de la piel. Es decir, el cuerpo humano cuando tiene calor, lo primero que hace no es sudar, es mandar sangre a la piel. Porque la piel está a 33 y si manda capilares a la piel, se enfría la sangre circula por todo el cuerpo y bascula esa temperatura. De la misma manera, respirando por los pulmones, en el intercambio de oxígeno, los alvéolos hacen de radiadores humanos. Estamos refrigerando la sangre, que estamos purificando, la estamos refrigerando, para que así al volver a todo el cuerpo, refrigere nuestra estructura. Y ese es el principal mecanismo, eso es lo normal. Es lo normal. El problema es que si la piel ya no está a 33, sino empieza a estar a 38, o si el aire que tú estás respirando ya no está a 30, sino está a 39. Entonces ya se jorobó ese mecanismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Dilatar las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para excretar agua con un índice salino del 0,1%, que al cubrir la piel, endotérmicamente absorbe el calor de la piel para evaporarse. Y al evaporarse, enfría la piel. Eso es el mecanismo de control. Como ha dicho antes el compañero y la compañera, ya no me acuerdo quién de los dos,
Si en el aire ahí pasa algo raro, ese mecanismo no funciona bien. Y por eso la humedad relativa es tan importante. Con lo cual vamos rápidamente a intentar hacerlo entender qué es la humedad relativa. ¿Alguien sabe lo que es la humedad relativa? Y ahora dice todo el mundo, no, es la cantidad de agua que hay en el ambiente. Bien, vamos a intentar ir un punto más, ¿vale? La humedad relativa, cuando dicen los físicos estos pijos, ¿no? La humedad relativa es la relación cociente entre la presión de vapor del aire, de la masa de aire, a la temperatura indicada, comparada con la presión de vapor del aire a la temperatura de saturación, multiplicada por 100. Y tú dices, es que mierda ha dicho este tío. Vale, vamos a intentar entenderlo. El aire, ¿sabéis qué es qué? ¿Es un fluido? Sí, es un fluido gaseoso. Y el agua es un fluido que tú dices, ¿el agua qué es? ¿Un fluido? Líquido. Si fueras esquimal, me hubiera contestado, ¿un sólido? Porque para un esquimal el agua es dura. Y ellos tienen que calentarla para que sea líquida. Entonces, el agua es un fluido que puede estar en forma líquida o gaseosa. Si está en gaseosa y se mezcla con el aire, forma parte de la composición del aire normal. 79% de nitrógeno, N2, el 20,08 de oxígeno, y luego que si argón, ozono y las moléculas de agua que han subido y han formado parte de la masa de aire, ¿vale? Y eso lo sabéis. Si yo pongo un vaso de agua, como este, y lo lleno con un poquito de agua, y lo dejara aquí en este cuarto, al cabo del día, el agua, estos miligramos de agua que he echado aquí, desaparecen. ¿Dónde están? En el ambiente. ¿Vale? Entonces, el agua, alguien se ha dedicado a estudiar el agua en función de la temperatura, el aire en función de la temperatura, cuánto agua es capaz de absorber. ¿Vale? Y eso sí es algo que tenéis que tener claro. Cuanto más caliente sea la masa de aire, más agua es capaz de absorber. ¿Vale? Pero hasta un punto. Y es el punto de saturación. Porque hasta ese punto te va a decir, ya no aguanto más agua. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si tú estás en un ambiente que está saturado, con la humedad relativa ya hasta el límite, por ejemplo 98 o 100, 100, está lloviendo, pero a 97, 95, cuando tu cuerpo sienta calor y vaya a abrir las glándulas sudoríparas y saque agua, ese agua se queda ahí y no va a evaporarse. ¿Por qué? Porque el aire ya no acepta más. Ya no acepta más agua. Y dice, ahí te quedas. Y eso es lo que dice, no, en Málaga hay calor, calor pegajoso en Málaga, la hostia, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque tu sudor no sale, no se evapora. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad relativa. En un sitio seco, León o por ahí, estos sitios que no tienen agua para nada, ahí no sudas. Puede hacer un calor que te cagas, pero no es un calor inconfortablemente molesto. ¿Vale? A efectos legales sabéis que hay unos límites. A efectos prácticos hay unos conceptos que tenemos que estudiar. ¿Vale? El saber cuánta agua hay en un sitio o no, o lo compráis un aparato digitalmente como estos, que te dice el porcentaje de humedad relativa, ya directamente, o simplemente sabiendo cuánto es la temperatura seca y cuánto es la temperatura húmeda, sacáis el dato. Entonces, si no tuvierais el aparato ese, ¿podría hacerse una evaluación? Sí. ¿Cómo? Pues usando dos termómetros normales. Ahí tenéis dos termómetros, o sea, 3 sensores digitales, y aquí traigo lo que era la tecnología de hace 40 años. Un termohigrómetro, llamado también psicrómetro, ¿vale? Entonces son dos termómetros. Estos son de mercurio, ¿vale? Igual que estos, pero estos son termopares. Estos, si yo esto lo dejo tal cual sin nada, los dos termómetros van a marcar lo mismo, ¿vale? Aquí pues estaríamos hablando, bueno, están un poco hecho polvo, pero vamos, aquí estamos ahora mismo a 25, marca aquí, 25. Lo que pasa es que es tan viejo ya que el mercurio está medio oxidado de dentro, que esto está prohibido, no puede usarse ni venderse, entonces no marca bien. Pero imaginaros, lo que marca uno tiene que marcar el otro, si están calibrados, ¿vale? Ahora, si yo a uno de ellos le cojo con una telilla, le pongo el bulbo de mercurio tapando la telilla y la mechita que me queda la meto en este depósito y el depósito lo lleno de agua, por capilaridad la mecha se va empapando y va mojando el bulbo.
El agua tiene que estar a temperatura ambiente. No vayas a poner agua fría porque entonces ya jodido el invento. Pero el agua se pone a temperatura ambiente, que está a 25, pero el agua a 25. Para que no sea el agua el que enfríe el bulbo. Y se deja ahí. Y ves como la capilaridad. Al cabo de media hora, veríais cómo este termómetro a lo mejor va a variar con respecto a este. ¿Por qué? Porque aquí se produciría el efecto de evaporar, lo que hace el sudor. Y ese, al evaporar, coge la energía ¿de dónde? Del mercurio y lo enfría. Al enfriar, el mercurio registra una bajada de temperatura. La temperatura seca, que es esta, y la temperatura húmeda, como mucho pueden ser iguales, ¿vale? Pero normalmente la húmeda tiene que ser más pequeña, más baja que la seca, ¿vale? ¿Por qué? Porque si aquí no se evapora nada, el termómetro marcaría lo mismo que este. Porque el agua está a temperatura ambiente. ¿Y eso qué significa? Si no evapora nada, que estamos a una humedad del 100%. Entonces la gente fue estudiando que en función de que más se evaporaba aquí, menos humedad había en el ambiente. E hicieron unas tablas. Y la tabla esa, en la psicométrica que tenéis ahí, cogerla porque quiero que la veáis un momentito. ¡Ey! ¿Cómo funciona? Muy fácil. En la parte de abajo tenéis lo que es la temperatura seca, ¿vale? En la parte de abscisas tenéis lo que es la temperatura seca. Por ejemplo, iros al punto de 25 grados, ¿vale? Y ahora trazar de ahí una línea recta para arriba de todo, ¿vale? Y ahora, en la curva esta, en la curva de las adiabáticas, veis que hay unos numeritos también, ¿ves? ¿Lo veis? Esos números es la temperatura húmeda. Y tú imagínate que el termómetro húmedo también te marca 25. Y ahora tenéis que marcar una línea en oblicuo, donde está el 25, de ahí arriba, y a ver dónde se cruzan las dos. Se cruzan en el punto de la línea, ¿no? El 25, ¿lo veis? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para lo que veáis. Imaginaos que la temperatura húmeda en vez de 25 es 15, ¿vale? Entonces el 15, si yo tiro la recta, va a cruzar aquí, ¿no? Al 25, que está aquí. 15, cruza aquí, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? Vale, y ahora, en estas curvas, decidme entre qué dos valores de humedad relativa está. Entre el 30 y el 40, es decir, puede ser perfectamente un 35% de humedad relativa. El que hizo la tabla, ¿cómo lo sacó? Intuyendo la temperatura húmeda, la temperatura seca, enfriando la masa de aire, viendo cuánto agua le saco, y calculaba así uno por uno todos los términos de la temperatura húmeda con la seca y cuánta humedad relativa había, ¿vale? Con esta tabla, evidentemente, que hoy no hace falta porque todos los aparatos son termohigrómetros, te dan la temperatura, te dan la seca, la radiante, la globo, te dan la humedad relativa, te lo dan todo, el WGT interior, el exterior, pero yo quería que vieras esto porque esto no se puede olvidar, porque la base de todo está aquí, ¿vale? En los diagramas psicométricos. Y hay más datos que se pueden sacar, porque yo, en un aire, tened en cuenta que económicamente hablando, técnicamente hablando de prevención de riego, lo que tú tienes que saber es calcular la humedad relativa. Si aquí hemos sacado que es 35%, lo que hay que irse al reglamento. ¿Cumple que está entre 30 y 70, me parece que es? ¿Cumple? Pues sí, ya está. ¿Cómo lo ha calculado usted? Pues con mi termohigrómetro he calculado la temperatura húmeda y la temperatura seca. ¿Le ha aplicado usted un método? Pues mire, sí, voy a aplicarle el WGT, la ISO 27 no sé cuánto. Pues calculo el punto del índice, el gasto metabólico y si está cerca o lejos de la línea, ¿vale? Eso es lo fácil de hacer. Tú tienes que tener en cuenta que económicamente los ingenieros, ¿qué le interesa? Enfriar aire, que es lo que es acondicionamiento de aire, cuesta dinero. Cuesta dinero. Es decir, una kilocaloría
es una caloría es la cantidad de energía que hace falta para subir el agua, 1 gramo de agua, de 25 a 26 grados es 1 grado. Es decir, si yo cojo un agua y le pongo el termómetro, está a 25, y lo agarro y subo 1 grado, le he dado yo al agua una caloría mía. Mi caloría se la he traspasado al agua yo. Sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Todo eso se lo he traspasado yo al agua, esa caloría. Si yo tengo que enfriar o calentar aire, cuanto más humedad tenga ese aire, más calorías tengo que gastar para calentarlo, porque es el agua. Cuanto más agua haya, más tengo que abrazarlo para subir 1 grado. De la misma manera, si quiero enfriarlo, que es la frigoría, que es al revés, la energía que le tienes que sacar para bajarle 1 grado a 1 gramo de agua destilada, pues entonces, cuanto más humedad tenga el sistema de aire, pues más caro es. Entonces, ¿qué decían los ingenieros? Pues coño, a deshumectar el aire, a tomar viento, a quitarle el agua que tiene. Pero eso crea problemas luego a la hora del confort humano, porque un aire seco lo que te va a hacer a ti es secarte a ti por dentro, que es lo que tú muchas veces te pasa cuando el aire acondicionado está muy potente. Si el aire acondicionado está muy potente, al enfriar el aire, que la gente se cree que los split, no hay ningún split, ¿no? Los split que están pegados a la pared, dicen, no, es que coge el aire de fuera y lo mete por el split frío. Y tú dices, ¿cómo? Sí, he visto los tubos. El tío ha venido y me ha instalado los tubos que van fuera y de ahí coge el aire de fuera, limpia, lo mete por el split y lo enfría por un radiador que hay, que lo he visto. Ah, sí, vale. No. Los tubos que te han puesto fuera son los tubos que conectan al compresor, que es la bomba de vacío que comprime, expande el gas de refrigeración, ¿vale? Y ese refrigera la parrilla del split. Y el split lo que hace es coge el aire del cuarto, lo enfría y te lo devuelve. Coge el aire del cuarto, lo enfría y te lo devuelve. Así que si está lleno de mierda, te va a coger el aire lleno de mierda, lo enfría y te lo devuelve lleno de mierda. Menos la parte que queda pegada en el filtro, que es esa cosa asquerosa negrita que nadie jamás en la puta vida ha cambiado. Y cuando va a hacer una inspección, haces así, clac, 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 y está todo asqueroso de todo el aire que ha filtrado. Pero es el mismo aire. ¿Qué ocurre? Que cuando coge el aire y lo enfría, dentro de la parrilla, al bajar la temperatura, la cantidad de agua que es capaz de retener baja. Es decir, el aire frío es capaz de retener menos agua. Si lo enfrío, ¿qué hace? El agua que sobra lo condenso. Se pega a las paredes del split y cae a una bandejita y es la típica gota a gota y venga a cambiar garrafa. A tomar por culo. O meto el cable y saco el tubo por la ventana y que gotee el aire acondicionado, ¿no? Ese agua que gotea del aire acondicionado es el agua que tú le has robado al aire. En Málaga, los que tenemos aire acondicionado, pues estamos cambiando garrafa cada 2x3. Me cago en la hostia, otra vez está llena. ¿Por qué? Porque hay tantísima humedad que si tú enfrías el aire, el agua va directamente a la garrafa. Sin embargo, en una ciudad más seca, no condensa tanto. Lo que ocurre es que sí está secando el aire de mi oficina. Lo está secando. ¿En qué lo va a notar? Pues tu garganta, al respirar, los ojos, el tema de la conjuntiva, etcétera, etcétera. Disconfort. Hay que tener cuidado porque no te puedes bajar de qué límite, del límite que marca el propio Real Decreto. ¿Vale? Ok. Eso como nociones generales. El diagrama como cosa para haceros ver que eso no es algo asqueroso. ¿No había un diagrama mejor en tu papel? Sí, te lo imprimió yo. Es que cuando hice el primer pliego me salió una mierda de fotocopia que no leía nada. Entonces dije yo, coño, voy a sacarle la otra. Sí, toma. Bueno, a la sazón, como técnicos también debo deciros que cuando técnicamente compréis los aparatos o lo que tengan vuestra empresa a disposición, con la toma de datos, que esto no es caro, es poner la pila y empezar a hacer números y hacer disquisiciones a la hora de evaluar puestos, aplicando ese método, o el de Fanger, o el que veremos al final, que es el IST, que es el instituto, tiene una calculadora donde tú puedes calcular el estrés térmico de situaciones verdaderamente jodidas. Donde dices tú, o sea, en un alto horno, también hay compañeros que van como gilipollas con el aparato este y dicen, ¿dónde me pongo? Ponte delante, que cuando abra la puerta del convertidor, te funde el plástico de toda la mierda del aparato. Eso es la falta de experiencia. ¿Vale? No digo que me haya pasado a mí, pero no me pasó porque yo lo leí antes y dije, hostia, es verdad. No, pero cuando abran, cuando... A mí no, coño, mira, el aparato está ahí, a mí no me ha pasado. Pero yo sé más de uno que, hasta se le han derretido la montura de la gafa. ¿Vale? Porque cuando abren las compuertas de un convertidor, como te pille de frente,
la radiación que eso emana llega hasta 60 y tantos grados. Y está el tío al lado con su traje de amiantado no, está prohibido, pero el de aluminizado, y tú al lado ahí, bueno, ¿me hacemos la medicina ya? A ver, cuidado con eso, ¿vale? Entonces ahí hay que usar otro método. Entonces, esos métodos, digamos, son los que el técnico a la par, a la larga, tiene que conocer. Igual que el método de cálculo del confort térmico en cámaras frigoríficas, que es el método del IRQ. Es decir, en las cámaras frigoríficas, tú como técnico lo que vas a calcular es, primero, qué temperatura hace dentro, pero no con eso. Tienes que llevarte un termómetro de contacto, con sonda K. Un termómetro que vaya desde menos 40 hasta 100. No con eso, porque te va a congelar el agua. Y dentro de la cámara, señores, seguro que no vais a tener problema de humedad relativa. Porque una cámara a menos 50, o sea, a menos 5 o a menos 10, la tasa es 10, 8%, está seco. Es seco, ¿vale? Pero vamos, antes de que tú notaras la sequedad del ambiente, mueres congelado, ¿vale? También lo digo. ¿Qué ocurre? En el otro extremo está el estrés térmico del horno, alto horno, o incluso el de un espetero. O, que parece jaja, jiji, no, pero vamos, que hay puestos que son un espetero. ¿Qué evaluación le haces a ese tío? Porque tú no le puedes hacer un espetero. ¿Pero tú dónde eres? ¿Pero tú dónde eres, criatura? Chiquillo, ¿dónde eres tú? ¿De Zaragoza? Cojones, me cago en la puta. Oh. ¿Pero no sabes lo que es espeto? Espeto es una manera de cocinar la sardina. Es de Zaragoza, coño, es normal. Las sardinas se ponen en un ascua, pero un parrillero en un restaurante. O un cocinero. ¿Vale? El tema de las tasas de golpe de calor más altas se dan en ese tipo de puestos de trabajo, ¿entendéis? Entonces, eso hay que evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? ¿Con el WGT? No, porque te van a dar valores de 39, 41 grados y tú cuando le apliques la curvita del gasto metabólico, a tomar por culo porque no te llega. Dices tú, coño, si es que no tengo gráfica. ¿Por qué? Porque el método WGT no estaba estudiado para eso. El método Fanger, no menos todavía. El Fanger es para oficinas. Entonces, hay otro método. El método que yo decía era un método que se llama de índice de estrés térmico, el IST, ¿vale? Y es un método que en el papelito vuestro, detrás, viene la norma UNE que es la 7933, ¿vale? Ese método lo que hace es calcular la basculación del cuerpo humano del trabajador en función de la sudoración, de la tasa de sudoración requerida, ¿vale? Entonces, en el Instituto de Seguridad y Higiene de Trabajo, en la página del instituto, que es la hojita que yo he dado, esta hojita que está imprimida en color, ¿vale? Ahí hay una calculadora, donde lo que te pide son los datos de la situación. Y te dice, ¿cuánto pesa ese hombre? ¿Qué estatura tiene? Si está aclimatado o si no está aclimatado. ¿Eso qué quiere decir? Si o fisiológicamente está predispuesto a pasar calor o no. Por ejemplo, si es un trabajador y tú dices, ¿usted dónde es? Yo soy de Estocolmo. Y está trabajando en la Costa del Sol, ese no está aclimatado. A no ser que te diga que lleva 20 años aquí. O si va a trabajar un chiquito de color que ha inmigrado hace poco o ha pasado con patera desde Somalia y va a trabajar en un ultracongelado, ese no está aclimatado, ¿vale? Esos son los matices de aclimatado o no aclimatado. Luego, hidratado o no hidratado. ¿Qué significa? ¿Le permite beber? ¿Él puede beber? ¿Tiene fuente para hidratarse? Luego también te pide una serie de datos sobre el aislamiento de la ropa que lleva. ¿Sabéis en qué se mide el aislamiento de la ropa? En CLO. CLO, los ingleses, cloth es ropa, pues digo, cloth, a tomar por culo, ya está. Un español que no sepa inglés se puede partir la cabeza qué significa la CLO, pero viene de ahí, clo. Y eso está tabulado. Un hombre en calzoncillos, pues son 0,4 clo. Si lleva calcetines, pues 0,41. Si lleva pantalón tal, hasta un índice de 1, lo que sea. Y en la calculadora de instituto, cuando te pone a rellenar ese dato, que tú dices, ¿y yo qué pollas, cuántos clo es esto? Hay una pestañita muy guapa que le picas, le das y te sale un desplegable. Y dices, tío, ¿cómo va? Tapado de cabeza, brazo, mano, tal. Y le vas dando y automáticamente te ajusta el número. De la misma manera te pide el gasto metabólico. Ese tío se está moviendo mucho, anda, está quieto, ¿qué hace? Tú le vas dando y te calcula los vatios hora de gasto o kilocalorías hora de gasto metabólico, ¿vale?
Luego te pide también la postura y luego la emisividad de la ropa que lleva. Es decir, si la ropa que tiene es reflectiva, eso es muy bueno para trabajadores de altos hornos que trabajan con mucha radiación, radiación energética infrarroja. Porque si lleva una ropa reflectiva, no absorbe tanto la infrarroja, sino que la hace repelerse, ¿ok? Eso es muy importante. Y cuando tú le metes todos esos datos, te saca un informe como este que tenéis aquí. ¿Y qué es lo que hay que mirar en el informe? Pues la primera parte, dice, temperatura rectal final, ¿lo veis? ¿Eso qué es? Pues si le mete el termómetro por el culete, la temperatura que va a tener, y dice 37,7. Ah, bueno, te dice el periodo de trabajo. Yo le he puesto, por ejemplo, 300 minutos, o 2 horas, 120 o 240 minutos, o el periodo que el tío trabaja entre descanso y descanso. Y tú le marcas. Entonces, en ese periodo te dice temperatura rectal final, la que va a tener ese trabajador en esas condiciones con ese gasto metabólico. Y pone 37,7. Tiempo transcurrido hasta superar los 38 grados, que ya el propio método dice que si la temperatura interna supera 38, mal vamos. Y aquí dice que con esas condiciones, si está aclimatado y tal, nunca va a superar esa temperatura rectal, ¿vale? Pérdida total de agua. Y te dan dos conceptos, D máxima 95 y D máxima 50. Son la pérdida total de masa de agua en sudor que tu cuerpo va a tener en un percentil 95 y un percentil 50. ¿Esto qué carajo significa? Pues depende del límite de protección que tú quieras darle. Es decir, dice tiempo transcurrido hasta superar el 95% del máximo. Y ahora dice, no se supera. Jamás. Lo máximo que calcula el método son 4 litros de sudor, que son 4.000 gramos, ¿vale? 4.000 gramos, ¿cuántos kilos son? 4, el agua, densidad 1, es 4 litros de agua que pierde este tío, que el método dice que ese sería el máximo que aceptaría perder. Pues, ¿llega a perder ese 95% del máximo? No, que son las gráficas. Si superamos la mitad, aquí el índice de percentil está al revés, es decir, el 5% restante es lo que a nosotros nos interesa, por eso una cifra es 4.000 y la otra es 6.000, ¿vale? El tema es que son tasas de barbaridad para las temperaturas, porque yo en el ejemplo puse 48 grados de radiante, no sé qué, una situación muy extrema, pero como estaba aclimatado y le ponía tiempos de descanso, yo fui tocando esos números. Lo que yo quería deciros es que en la calculadora que tenéis en el instituto, que eso está sacado de ahí, metiendo esos datos, rápidamente sacáis el número. Y si en un momento dado da superior, lo que jugáis es bajando pues el tiempo de exposición o bajando el aislamiento térmico de la ropa, quitarle al tío ropa, si es posible, claro, evidentemente. Entonces, ese es un método muy, muy bueno, muy ilustrativo y muy fácil de aplicar, ¿vale? Por eso quería haceros mención de él. ¿Ok? Aquí en el interior de la hoja he puesto una pequeña chuleta donde digo lo que es la humedad relativa y también aquí abajo las ecuaciones del WGT y aquí el método Fanger. El método Fanger quizás sea el más profesionalizado. Fernando, si tú quieres, te paso la palabra un momento. Bueno, yo seguiré hasta que nos echen, porque nos van a echar pronto, ¿no? 8 menos 10. Pues tienes 10 minutos. Bueno, antes de empezar, antes el compañero Carlos, Fernando, el equipo es tuyo, un profesor, vale. Y el agua. Yo soy Fernando Brea y trabajo aquí en el Centro de Prevención de Riesgos de Granada, pero antes estuve en Málaga 12 años en el laboratorio de ingeniería industrial que había allí en Málaga, ya no existe, por desgracia, aunque va a existir aquí uno próximamente, os lo adelanto. Dentro de unos meses vamos a abrir un laboratorio de ingeniería industrial, la Junta de Andalucía, ya os entraréis, se hará difusión. Entonces, mi experiencia básicamente ha sido en la calle, en las empresas, muchos años en Málaga y de 2007 aquí en Granada. Entonces, yo tengo que explicaros en 10 minutos el método Fanger, que lo sabéis, pero os quiero recordar una cosa. Antes de empezar, deciros que ese equipo, técnicamente, siendo estricto, no sirve para hacer mediciones. Os explico. ¿Veis aquí la bolita, como dice Carlos? Esa bolita, vale,
según norma, debe tener 150 milímetros. No lo tiene, ¿verdad? Aunque no importa. Se puede utilizar, es válido. La diferencia entre utilizar un equipo con la bola de grande y la pequeña es pequeñita. Un inciso. Tiene razón. La norma oficial dice que la esfera negra hueca de cobre de 1 milímetro de espesor tiene que medir 15 centímetros, 150 milímetros. 15 centímetros. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Eso lo aprendí yo después. Porque era la bola de los retretes de la cisterna que usaban los físicos y fueron la que cogieron y pintaron para ponerla ahí. Eso no lo sabía, ¿eh? Pero eso no lo sabía, pero a mí me da igual. Y eso está convertido en un factor de corrección, evidentemente. Claro, pero lógicamente si no, en la norma técnica, cuando define temperatura de globo, dice esfera de 150 milímetros, con lo cual en un juicio un abogado espabilado no puede echar para atrás una medición, aunque vosotros, como sois más espabilados que el abogado, diréis no, porque, como dice Carlos, se puede utilizar porque hay un factor de ponderación. Bueno, dicho esto, comentaros que para el método Fanger nosotros hay que tener en cuenta varios factores, lo que es nivel de actividad metabólica, tipo de vestimenta, porque aquí lo que vemos son los intercambios térmicos entre la piel y el medio que le rodea. Entonces la vestimenta obviamente nos dificulta o nos favorece, en función de lo que llevemos, estos intercambios térmicos. Temperatura seca. La humedad relativa, entre comillas, no la tendremos en cuenta porque el método Fanger establece que entre el 30 y el 70% el método se usa sin utilizar este parámetro. Si está por encima o por debajo hay que corregirlo, ¿vale? Y habla de temperatura, falta una T, radiante media. Y hay que medir, lógicamente, velocidad del aire. Entonces, nosotros utilizaremos para hacer la medición, el método Fanger, el equipo. Pero, fijaros, antes no decía nada de esa temperatura. Aquí el quid de la cuestión está en calcular la temperatura operativa. Porque después, realmente el método Fanger, ¿qué implica? Implica que es como si yo hiciera una encuesta entre las que estamos aquí y yo os preguntara, puntúame de 3 mucho calor a -3 mucho frío, una opinión. Entonces la gente, cada uno diría una cuestión, haríamos la media o el parámetro estadístico y daría un valor, 1,3, menos 1,8, 0,25. Lo que pasa es que en vez de hacer eso, lo que hacemos, utilizamos los parámetros para calcular esta cuestión. Lo que ocurre es que nosotros utilizaremos con el equipo, temperatura de globo, la seca, el concepto de temperatura operativa, porque aquí iremos a unas tablas en función de velocidad del aire, los CLO de temperatura operativa para calcular el voto medio previsto, lo que diríamos si nos preguntaran a nosotros. Y con ese voto medio previsto iríamos a una gráfica para calcular el porcentaje de insatisfechos. Tened en cuenta que en el 2006 la norma ISO 7730 se modificó. Y antes aquí había hablado de un 10% mínimo, ¿verdad?, de confort. Lo que pasa es que ahora hablamos de 3 categorías. Categoría A, B y C. Después veremos en función de cuánto nos dé este voto medio previsto. Pero aquí lo importante es el concepto de temperatura operativa. Y esta temperatura es un artilugio matemático, físico, que se habla de temperatura uniforme en un recinto negro imaginario en el que el ocupante intercambia una cantidad de calor por convección y radiación. Concepto teórico que realmente a nosotros lo que nos interesa es calcularla. Calcularla, llegar al concepto, realmente es una ponderación de la temperatura radiante media. Estamos aquí, esta mesa tiene temperatura, el suelo, los techos, y siempre que un objeto es caliente, emite radiación. Entonces hay un intercambio térmico entre la persona y todo lo que nos rodea. Entonces hablamos de temperatura radiante media y además hablamos de temperatura del aire. ¿De acuerdo? Entonces hay una transferencia y con eso calculamos la temperatura operativa, que es una ponderación de ambas temperaturas. Fijaros que aquí se define esta temperatura operativa mediante estos factores H, a ver lo que son, H, HA, HC, HR, que realmente, fijaros lo que son.
H, temperatura A, T sub A, temperatura seca del aire, T sub R es la temperatura radiante media, H, coeficiente de intercambio. Nosotros estos coeficientes no los calculamos, gracias a Dios, porque yo podría haber puesto aquí unas ecuaciones a la cuarta de temperatura para calcular la temperatura radiante media. Lógicamente estos equipos ya están preparados, nos dan directamente estos valores, hacemos unos pequeños cálculos, unas ecuaciones que para el método hacemos simplificaciones y calculamos temperatura operativa, conocemos los CLO, conocemos el metabolismo. Fijaros, aquí en el método Fanger podemos simplificar, porque muchas veces haremos el estudio en trabajo en oficina, con lo cual se sabe que el metabolismo en trabajo de oficina es de 70 vatios metro cuadrado. Se sabe, ese es el valor. Aunque, como decía Carlos, podemos calcularlo con las tablas. En la norma ISO, que decía antes, de confort térmico, en el anexo tenemos las tablas donde vemos cómo contribuye pues un pantalón de algodón, camisa de lana, calzoncillos de fieltro, lo que queráis. Entonces, si calcula, vamos sumando o decimos, en verano, 0,5 clo, en invierno, 1 clo. Que llevo bata, pues más 1,5. Entonces, lógicamente, en oficina hablamos de verano o de invierno, 0,5 o 1 clo. Entonces, hacemos una reducción bastante drástica de estas condiciones. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí lo que decía antes, voto medio previsto, desde más 3 a menos 3, aunque realmente el método Fanger habla de más 2 a menos 2. ¿Qué es lo que yo voy a calcular? Para después irme a una gráfica y decir, pues aquí tengo un 10%, un 8%, un 15% de insatisfechos. Todo lo que sea superar el 10%, antiguamente decíamos, tomamos medidas preventivas, modificando lo que decía Carlos, variando la temperatura del aire, modificando la humedad, la vestimenta, ya buscaremos la forma de hacerlo. Esta tabla es la que decía yo antes que vamos a utilizar, una parecida extra. Fijaros, yo tengo que en el método Fanger, en la norma ISO, viene estas tablas. Fijaros que arriba pone V, velocidad relativa del aire. El método Fanger dice que influye el hecho de cómo se mueve el aire respecto al trabajador, pero el trabajador cuando se mueve respecto al aire también influye. Entonces, para ver cómo es esa influencia, decimos, yo mido cuánto mide esa velocidad del aire y calculo cuánto vale la VAR mediante una fórmula. Pero el concepto es muy simple, cómo influye el movimiento del trabajador respecto del aire y el aire respecto del trabajador. Es una cosa muy... pero es así. Entonces, nunca utilizaremos VA, sino VAR. Entonces, conociendo el VAR. Vale, gracias. ¿Sí me lo das? ¿Veis? Aquí tenemos la VAR, aquí tenemos los CLO, aquí la temperatura operativa, entonces diremos 0,50 CLO, vestimenta veraniega. Esta temperatura operativa que la calculamos ahora, veremos cómo. Viendo cuál es la VAR, donde se corten en función de nuestros valores, este es el voto medio previsto. Iremos a nuestra gráfica y lo calculamos. Yo tengo hecho aquí una hoja de cálculo muy simple, muy mala, porque la hice hace unos días, se me borró y la he vuelto a modificar, pero eso implica que se puede hacer una hoja de cálculo muy simple para, una vez que vamos a los puestos de trabajo, hacemos las mediciones de temperatura húmeda, de globo, medimos la velocidad del aire, conocemos el metabolismo del trabajador, 70 normalmente, o si hay otro, el que sea. Cogemos, aquí he puesto el nivel de actividad 90, esta no sería la que usamos. He puesto esta tabla para que veáis que existen diferentes tablas de este tipo. De 90 a 69,6, que es la de 70, 125, 190. Entonces, utilizaremos la tabla que tengamos que utilizar en función del nivel de actividad. Lo que decía antes Carlos, los CLO en función de lo que llevemos, pues así dificultaremos los intercambios térmicos entre la piel y el ambiente que nos rodea. Tabla, donde decía antes Carlos, yo del trabajador de la pestaña me sé la tabla, pues aquí tenéis, en función del tipo que llevamos de vestimenta,
cuántos clos vamos añadiendo. Vamos sumando: camisa de algodón, pantalón corto, zapatos, calcetines, ropa interior. Vamos sumando y tenemos. Pero normalmente lo que hacemos es decir 0,5 en verano, 1 en invierno. Aunque, insisto, podemos calcularlo de esta forma. El metabolismo también sabemos que es 70, pero lo podemos calcular en función de la actividad. La norma ISO, que establece cómo calcular el consumo metabólico, no vamos a entrar en detalle ahora, podemos hacerlo con tablas, más preciso, menos preciso. Esto no me ha dejado tiempo, pues entonces no puedo deciros cómo funciona esto. Y lo importante, calculamos entonces cuánto vale la temperatura operativa, que es el kit de la cuestión. O sea, aquí la cuestión está en conocer la temperatura operativa, que depende de la de globo y de la seca. ¿Vale? Entonces, voy ahora a entrar en una hoja de cálculo que hay aquí. No, pero antes de eso, bueno, me voy a la última como resumen. Aquí. Esto sería, como dijéramos, el resumen para calcular nuestra temperatura operativa. Fijaros, consumo metabólico, ¿cuánto sería? Vamos a calcular aquí tenemos una oficina. Y la gente se queja. Hay mucha gente que se queja de que está muy mal, que hay calor, que frío, que... Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Medimos el metabolismo. ¿Tablas o directamente? ¿Usted qué trabajo hace? Oficina. 70 vatios. Vestimenta. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo vamos? Vestimenta de verano. 0,5 club. Velocidad relativa. Esta formulita. A ver, no lo he dicho antes, pero hay una fórmula en la norma ISO 7000, creo que es la 7726, ahora no recuerdo, establece las fórmulas para cálculo de temperatura radiante media, de globo. Lo que pasa es que son fórmulas en las cuales la temperatura es a la cuarta, hay que tener en cuenta el diámetro de la bola, tiene en cuenta la emisividad de la bola si no es de 15 centímetros, pero resumiendo, establece que podemos utilizar estas ecuaciones que tenemos aquí como resumen, como si dijéramos una simplificación. Entonces, yo ya voy calculando, tengo estos parámetros. VAR, como depende, yo conozco cuánto vale el metabolismo, que es 70, y conozco cuánto vale VA, porque me llevo un anemómetro. Mido cuánto vale esa velocidad del aire. Además, en el Real Decreto 486 viene, como decía Carlos, cuánto se permite de temperatura seca, de humedad y de velocidad. Si trabajo sedentario, no trabajo sedentario, y viene el valor de esta velocidad máxima permitida del aire. Con lo cual, yo, como conozco los parámetros VA y M, este valor es constante, entonces calculo cuánto vale VAR, que puede dar el metabolismo en vatios o en MET, que es otra unidad para dar el valor del metabolismo. Insisto, este aquí de la cuestión es más importante. Temperatura operativa depende de la seca y de la radiante media. ¿Y cuánto vale la radiante media? Aquí no lo he puesto el valor, pero ahora os pongo la fórmula. La radiante media depende de la velocidad del aire, de la de globo y la seca. Con lo cual, ¿qué es lo que haría yo? Aquí tengo cuánto vale la temperatura radiante media. Conozco TG, que es la de globo, la conozco. Conozco la velocidad del aire, la conozco. Entonces, esto es la raíz cuadrada de este parámetro. Lo que está en paréntesis. Me falta uno aquí y aquí. Entonces, de la forma calculo la radiante media, me voy a la fórmula anterior, la operativa, y voy a las tablas. Entonces, por ejemplo, nosotros sería útil que os hicierais una hoja de cálculo, que es muy simple, en Excel. Ya insisto, que esta hoja de cálculo no va a ganar el premio a la hoja de cálculo del año, ni mucho menos, pero sirve. Aquí viene puesto lo que es el resumen que hemos dicho antes, el resumen de lo que decíamos, que
que empezamos conociendo cuánto vale el metabolismo, la vestimenta de verano, como en este caso 0,5 clo, cuánto vale VAR, cuánto vale la temperatura operativa. Y al final, ¿cuánto nos iríamos? Perdón, es que esto no baja. Nos iríamos al cálculo del PMV, el voto medio previsto, y al final PPD. Insisto, pero cuando hacemos algo en ingeniería industrial no es por calcular ni por hacer, es para saber lo que tenemos por si hay que tomar medidas preventivas. ¿Que supera el valor de referencia? O legal, o técnico, pues actuamos, proponemos qué hay que hacer. No nos quedamos en decir, aquí vale el PPD un 20%. Muy bonito. He aplicado un método, pero vale, ¿para qué sirve? Pues para darle una aplicación real. Es decir, ¿qué hay que hacer después? En la siguiente pestañita, fijaros, yo ya, imaginaros que utilizo el equipo de medición y decimos, ¿cuánto tenemos que vale la temperatura de globo 28 grados? La del aire vale 27. Y V sub A va a valer 0,15. ¿Por qué digo esto? Lo hemos medido, induciendo valores para que veáis como una pequeña hoja de cálculo muy simple. Hombre, si nos vamos al instituto es mejor, pero si no tenemos acceso, nos llevamos al portátil, hacemos la medición, esto lo hacemos mejor, hacemos nuestra gráfica, pues nos sale una cosa muy potable y muy decente para hacer un informe final. Siempre al final hacemos nuestro informe estableciendo dónde he ido a medir, por qué he ido a medir, criterio de referencia que tengo que utilizar, equipos utilizados, valores obtenidos, y después, al final, conclusiones. A la vista del valor obtenido, vemos que supera el valor límite, o legal o técnico. Medidas preventivas, pues haremos esto, esto o esto. Con lo cual, al hacer esto, fijaros que aquí ya me da el valor de la velocidad del aire. La VAR, que decíamos antes. Insisto, la tabla hay que calcular, conocer VAR, temperatura operativa, el metabolismo, el consumo metabólico, para ver qué tabla usamos, y los CLO. Con lo cual, ya tenemos el valor de VAR. ¿Por qué lo calculo? Pues porque para calcular la temperatura operativa me hace falta saber cuánto vale VAR, porque hay un coeficiente que valdrá un valor en función de lo que vale VAR. Ahora lo vemos. ¿Veis? Aquí tenemos que el valor A valdrá 0,5 si VAR es menor que 0,2, 0,6 si está entre 0,2 y 0,6, y de 0,1 a 10 vale 0,7. Con lo cual, yo me hace falta conocer cuánto vale esos parámetros. Calculo el VAR, bajo, aquí pongo otra vez 28, aquí que pongo un duplicado, esto no, ya veréis por qué, 27 y 0,15. Y ya con esto he calculado la temperatura radiante media. 28,7. Tengo calculada esta temperatura radiante media. ¿Por qué? Pues porque para calcular la temperatura operativa necesito conocer cuánto vale TRM. Como me hace falta conocer también cuánto vale el coeficiente A, que lo sé en función de cuánto vale VAR. De esa manera, yo me voy aquí, como en esta ecuación A puede valer cualquier número, no puedo poner una fórmula directamente, sino que lo tengo que hacer, pero si hace en un momento decimos esto es igual, ¿cuánto vale A? 0,6, ¿no? ¿Cuánto vale VAR? 0,21, ¿verdad? ¿No vale 0,21? Si subo para arriba, ¿cuánto vale? Este valor, bueno, ¿es mayor que 0,2? Si no, pues entonces A vale 0,6. Esto vale 0,6, ya lo he puesto, por temperatura del aire seca más 1 menos A, que sería
1 menos 0,604 por la radiante media, ¿no? A ver si yo aquí no está esto. Por 0,4 por la radiante media. Voy aquí y digo esto. ¿Y ese cuánto vale la operativa? ¿Cuánto me da? Aquí está. Me he equivocado en algo. ¿Cuánto da? No, me he equivocado en algo. Sí, he puesto... Vamos a ver. Que me da aquí todo el brillo, no veo nada aquí. Hemos dicho 0,6 es igual 0,6 por temperatura del aire, que es esta, ¿verdad? Tiene un 0 delante igual. ¿Dónde? Delante del igual. Da igual, ¿no? No te vas a entrar. Vamos a ver, no tengo la fórmula ahora. Aquí, este. Hace 28. Estoy perdido, aquí está. Aquí quitamos esto. Con las bullas va uno aquí con las prisas. Vamos a ver. Igual. Ya está. Tranquilidad. Que no cunda el pánico, tranquilo. Acabamos pronto. 0. Ya está saliendo un momentito. 0,6. 0,6. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que queda aquí 28. Vamos a... Arreando que era un Dios. Arreando. Me voy a la página siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es un pequeño resumen de lo que hemos dicho antes. ¿Qué decimos? Que tenemos vestimenta veraniega, ¿no? ¿Dónde he puesto yo? Aquí. Vestimenta veraniega, ¿no? Entonces, 0,5 clo. ¿Cuánto vale la operativa? 28. ¿Cuánto vale VAR? 0,21. No llega exactamente. Tenemos que interpolar o acercarme a la más próxima. Entonces, si vale 28, tendría un valor de 0,81 de voto medio previsto. ¿Vale? Entonces, ese 0,81 lo pongo en la siguiente... ¿Veis? Lo pongo, este es el nivel de actividad que decíamos, y aquí la curva que usaremos. Entonces, me voy aquí y digo, como no sé lo que vale, no puedo hacer fórmula, hay que poner el valor 0,81. Me iría aquí a donde, más o menos 0,80, donde corte con la gráfica, me iría aquí y este es el voto medio previsto. Aproximadamente un 20% o un 22%. Superaría el valor de referencia, ¿verdad? Criterio de referencia. Vamos a poner aquí un 22%. Entonces, al final, en la última página tendríamos, podríamos hacer para que nos aparezca en diferentes puntos la hora de que hemos medido, el lugar de medida, tendríamos que el porcentaje de insatisfechos supera el 10%, pero el 15% del criterio, ¿veis? Que da la nueva norma ISO, que esto no estaba antes. Categoría A, B o C en función del PPD, menor del 6%, menor del 10% o del 15%. Además, el método Fanger establece en su anexo final que yo, además de hacer esto que hemos hecho aquí, también puede haber las molestias por corrientes de aire, puede haber la diferencia de temperatura entre techo y suelo, puede haber la temperatura asimétrica. O sea, hay diferentes situaciones que yo puede ser que tenga un disconfort térmico por esto que hablamos o porque haya corrientes de aire. O porque haya temperaturas diferentes en el techo y en el suelo. Pasa que no da tiempo de hacer nada, he ido como la follasca y no me ha dado tiempo de explicar esto bien. Pero lo que quiero que quede claro es, cuando vayamos a medir, llevarnos nuestro equipo convenientemente calibrado. En los informes, en el informe que yo haga, es muy importante que pongáis, en el día de la visita, estas son las condiciones. Os podéis librar de un puro muy importante por si pasa algo, tanto aquí como en otras mediciones que hagáis. Si no ponéis el día que se ha hecho y ocurre un accidente o cualquier cuestión que se relacione con esa actuación, pues diré, oye, usted estuvo aquí y ha pasado esto. No, yo estuve tal día, en tal hora. Entonces, que quede muy bien estipulado en el informe.
Y lógicamente siempre sabré criterio de referencia a aplicar, o legal o técnico, si no hay legislación, criterios, normas técnicas, y además tendré que hacer, definir muy bien el puesto, centro de trabajo, identificar número de patronal de la seguridad social, que quede muy claro dónde he hecho las mediciones. Esto no lo cuentan en ningún sitio y hay muchos juicios por temas que os estoy contando. Esto no lo cuentan en los cursos ni en el máster de prevención, pero esto es súper importante. Y lo siento haber ido tan rápido, pero es que no me ha dado tiempo de más. Muchas gracias.